Happiness is a small thing. Hola, soy Gina. Bienvenidos a este taller que se llama Las amistades de Marona. Marona es la protagonista de Las vidas de Marona, que es una película de animación dirigida por Anka Damian. El arte y el diseño lo hemos hecho Sara Massetti, Brecht Evans y yo misma. Y hemos hecho todo con técnicas manuales. Y luego los animadores han hecho que todo se mueva. El taller tiene dos partes. En la primera vamos a crear materiales que vamos a necesitar para la segunda parte. Y en la segunda parte vamos a crear personajes con todo este material. No hace falta nada especial para seguir este taller. Yo, como vosotros, estoy confinada en mi casita y voy a aprovechar las cosas que tengo por aquí. Y si tenéis algún tipo de papel, algo para pintar, un trozo de verdura o algo de plastilina, ya vamos muy bien. Yo voy a utilizar cuchillos y tijeras, pero los más pequeños sabéis que tenéis que pedir ayuda de un adulto o hacer solo las cosas donde no hace falta estas cosas tan agudas. Pues empezamos, ¿no? Mira, primero voy a poner la banda sonora de la peli, así para entrar totalmente en el mundo de Marona. Lo que vamos a necesitar para la primera parte es papel y algún tipo de pintura y tinta. Y también algo para estampar. Yo voy a usar patata y plastilina y goma, pero no hace falta tener todo esto. Con un trozo de verdura de algún tipo ya podéis hacer un tampón. Empezamos preparando los materiales para tener todo a mano. Y a mí me gusta siempre mucho trabajar con las tintas y por eso ya tengo muchas, como este tipo. Pero si no lo tenéis, también podéis hacer tintas con cualquier tipo de pintura acrílica o témpera. Por ejemplo, aquí tengo acrílico. Ahora voy a mezclar un poco de témpera. No, este es acrílico también. Y pongo un poco así y pongo un poco de agua. Así ya es más líquido y nos sirve mejor. Y también, mira, si tenéis cosas, yo por ejemplo tengo arándanos, pero son estos del bosque y tienen mucha tinta y está muy bien para pintar. Otra cosa casera que podéis hacer es coger cúrcuma, un poco así, y con un poco de agua y mezclarlo y este da un color súper bonito amarillo. También se puede hacer tintas con otro tipo de verduras, remolacha, col, lombarda, pero mejor hervirlo y esto no lo voy a hacer yo. Pero es eso, que siempre hay opciones para hacer tintas si no tenéis estos. Y entonces, pues vamos a empezar solo a manchar y hacer cosas, hacer colores que nos gustan. Lo que vamos a hacer ahora es hacer mucho material que luego nos va a servir para crear nuestros personajes. Y entonces podemos usar estas cosas que tenemos y hacer cosas que nos parecen bonitas. Y esto es jugar con los materiales, con los colores. A mí me gusta usar mucho agua y mezclar, ver cómo los colores se mezclan, me gusta mucho. Y esto luego puede servir como fondos, como estampados, como texturas para otras cosas. Y ahora no sé muy bien para qué va a servir, pero como vamos a necesitar mucho material para los personajes, pues voy a ir así, empezar y ir rápido y hacer con los colores que me gustan. Y a ver qué pasa. A ver si encuentro algunas combinaciones que me gustan especialmente. Este azul me parece muy bonito. Me gusta mucho el color de los arándanos con este azul. Y ver cómo las texturas, estas pequeñas, se forman.
Y también algunos de esos papeles los voy a dejar secar y después de un tiempo voy a pintar encima. Y luego también vamos a estampar encima de estos papeles. Por eso está bien ahora hacer muchas cosas diferentes sin pensar mucho de lo que va a hacer exactamente. Quizás aquí también voy a poner un poco de rojo. También podemos hacer un poco así con estas tintas para que se mezcla todo. Soplar un poco. Mira, esto ahora lo voy a dejar a secar. Y luego seguro que podemos hacer muchas más cosas. Y también tengo cosas aquí. A veces me gusta pintar con otros como palos y cosas. Solo para, no sé, porque hacen cosas que no sabes muy bien cómo pintan, ¿no? Si lo hace como... Pues esto lo hace así, pero aquí muy fino, por ejemplo. Este puede ser interesante al final. Así. Mira, aquí pinté la mitad del papel con agua antes de empezar, pero la otra mitad es seca. Y por eso las tintas se comportan tan diferentes cuando pinto con el palito. Pues ahora lo dejaremos secar un poco, pues que está muy mojado. Mira, también pensaba eso que también con café, con vino, con todo, también se puede usar. Este es un marrón bonito, que es un café más flojo, pero bueno. Y si le ponemos un poco de negro, mira. Mira, este es un papel así fino, muy normal, pero hace cosas muy bonitas con la tinta. Y el café. Se secará y luego veremos. Ahora haremos un clásico, que es pintar en un papel doblado y así tener el efecto de espejo. A mí me parece muy divertido porque siempre me da mucha curiosidad para ver qué hay cuando abro el papel. Podemos poner un poco de rosa. Luego podemos pintar más y seguir hasta que estemos contentas. Y claro, en este taller no se trata de hacer lo mismo que yo, pero que cada uno haga lo que le gusta y con los colores y formas que os apetezca. Lo más variedad de materiales que hagamos ahora, lo más divertido será la segunda parte cuando haremos los personajes. Y también podemos usar otro tipo de papel si no tenemos papel de dibujo, de acuarela. Y también aquí tengo un poco de papel higiénico que va bien para muchas cosas. Y ahora, mira, voy a probar algo. Hacer como 4 dibujos a la vez.
Y ahora voy a seguir pintando y hacer varios papeles porque lo estoy pasando muy bien. Pero claro, este es un taller online y no hay tiempo para mostrarlo todo. Si a vosotros también os apetece seguir, podéis ponerme en pausa ahora y seguir haciendo. Y recuerda que lo más importante es experimentar y disfrutar y no es tan importante que quede perfecto o bonito ahora. Tampoco hace falta que parezca algo concreto, porque luego vais a ver que todo se puede transformar a cosas nuevas cuando empezamos a crear los personajes. Ahora vamos a aprovechar uno de los papeles que hemos hecho para estampar encima. Y ahora he sacado algunos, los que quizás tienen menos color ya. Algunos que creo que están bien para estampar. Y mira, primero lo que vamos a hacer es hacer un tampón con plastilina, si lo tenéis. Esto me parece muy divertido porque, claro, se puede hacer la forma que queramos. Y lo podemos ir cambiando todo el tiempo también. Pues mira, pues ahora, yo qué sé, voy a hacer un tipo de serpiente. Y entonces hago la forma que quiera, por ejemplo, bueno, un poco más largo. Entonces, como así. Y lo podría usar así también, pero voy a poner algo encima, así será más fácil para estampar. Y mira, incluso podemos hacer así como una pequeña cosa para cogerlo mejor. Lo ponemos así. Zup. Y aquí tenemos un tampón. Y mira, voy a intentar encima de este papel. Y voy a estampar encima. Voy a intentar... Aquí tengo tinta verde aquí dentro. Que es tinta acrílica. Normal, o sea, el que hemos usado antes. Se puede usar. A ver, vamos a ver qué tal. Ah, bastante bien. Uy, quizás he puesto demasiado. También se puede usar un pincel para ser más precisos y para que no quede tanta tinta. Entonces puedo hacer más así. Y así queda más bonito. Aquí también, si tenéis como una goma de borrar normal, yo tengo esta que es para hacer pequeños tampones, pero también se podría hacer una goma normal. Mira, si pues lo uso así, tal cual. Tengo un cuadrado ya que intenté usar. Y pues no sé, con otro, bueno, el negro. Pues hago lo mismo, lo pinto así. Pegar algo encima. Mira, incluso tengo unas agujas aquí porque luego pensaba que íbamos a coser un poco. Pero si pongo esta aguja, así es más fácil. Y bueno, así se puede seguir con diferentes colores y diferentes cosas. Seguro que lo podéis hacer más bonito que esto. Pero vamos a probar más cosas. Aquí con esto creo que vamos a hacer una combinación de hacer uno de patata. A ver, podemos hacer uno, no sé, me gusta la forma como es, lo voy a usar tal cual. Pero luego podemos combinar con otro, pero creo que voy a hacerlo así con tinta negra también. A mí me gusta mucho el negro, pero se puede usar cualquier color, claro. Quizás así. ¿No? Queda limpio, por lo menos. Mira, había pensado poner más cosas, pero me gusta así sencillo, así que lo dejo así. Vamos a hacer otro. Aquí tengo una remolacha. A veces se puede estampar directamente con él, pero como esto estaba muy seco, no tiene mucha tinta. Entonces lo voy a usar poniendo tinta también.
Mira, por ejemplo, podemos probar, ¿no? Pero, bueno, tiene un poco. Pero es como ya... Mira, está bien. Pues no sé, un zigzag. Para usar un cuchillo, pregunta a vuestros padres para hacer esto. Y eso, para los niños más pequeños, siempre se puede usar la plastilina o las gomas ya hechas, así. Mira, esta es una cosa divertida y sencilla de hacer. Y es coger varios rotuladores o lápices o lo que sea y juntarlos con un trozo de plastilina, o también podrías usar cinta para pegarlos juntos y ya se puede dibujar con muchos trazos a la vez. Pues ahora hemos acabado con la primera parte y empezamos con la segunda, que es aún más divertida, porque ahora tenemos todo este material que hemos hecho con las tintas y los tampones y todo, y también más material. Pues yo he juntado material de casa como embalaje de comida, revistas y cosas que tenía yo de antes para hacer collage que me gusta. También pues pegamento, tijeras, hilos, quizás, o sea, cualquier cosa que tengáis por casa que os gusta. Como vamos a hacer un collage con elementos diferentes, podéis usar cualquier cosa. Pues eso, ahora empezamos. El juego es encontrar los amigos de Marona dentro de este material, ¿verdad? Pues para no olvidarnos, aquí tenemos Marona y vamos a hacer amigos para ella. Pues entonces, pues lo que yo suelo hacer, si no sé muy bien qué hacer, cojo una cosa y pienso ¿qué podría ser esto? No sé. Pues no sé, por ejemplo, aquí, si lo cogemos así, pienso, pues quizás podría ser una rana con estos colores, no sé. O lo intento mirar. No sé, ¿qué veis aquí? ¿Veis algo? Pues yo veo como si esto fueran dos ojos. Podría ser como un gato extraterrestre o algo así, ¿no? Si hacemos así... Podría ser, yo qué sé, el cuerpo o la cabeza de una mosca. Pero igual podría ser como un pájaro con una cabeza muy grande. Tengo ganas de hacer algún tipo de pájaro. Mi cosa favorita. Me gustan todos los animales, pero me gustan especialmente los pájaros. Quizás. Quizás le voy a cortar esta forma ya que. Mira. Ahí está.
Pues eso, si esta es la cabeza de un pájaro, igual ahora es que me gustaría, creo que algo rojo quedaría. Este rojo me gusta mucho. Esta es una revista muy antigua que encontré en la calle hace como 15 años en Barcelona. Y la he usado mucho. Tiene dibujos muy bonitos. Bueno, ahora solo aprovecho esto. ¿Veis que es un pájaro ya? ¿O soy solo yo que lo veo? A ver, si le ponemos como unos ojos un poco así. Unos ojos de plastilina para ver un poco y luego los podemos quitar. ¿Sí, no? Un pájaro. Y entonces, ¿cómo? Quizás tiene unas piernas muy largas. ¿Cómo tiene esto? A ver, ¿qué podemos hacer con este? Oh. Bueno, también tenemos aquí. ¿Y qué tal si esto? Uy. Esto podría ser como unos pantalones muy bonitos. Sí. Pues le queda perfecto. Entonces, ¿qué más? Quizás algo rojo también. Uy, podría tener unas botas súper bonitas. Bueno, con un tacón muy alto. ¿Qué más? Tampoco hace falta más, ¿no? Tampoco sé si parece mucho a un pájaro, pero tampoco importa. Acabo de pegar esta y a ver, claro, este papel está muy ondulado y lo voy a dejar plano durante la noche para que luego lo puedo montar. Pero quedó así. A mí me gusta. Espero que... Bueno, a ver, vamos a Marona. Marona, ¿te gusta tu nueva amiga? Sí, dice que sí, está de acuerdo. Pues qué bien. A ver, ¿ahora qué? ¿Dónde empezamos? Pues tenemos esto. Quizás con el papel higiénico. Es divertido, pues podría hacer muchas más cosas y cosas mucho más bonitas de lo que he hecho yo, que lo he hecho muy rápido. Se podría hacer, no sé, figuras o dibujar y más colores. Pero no sé, es como, también me gusta porque son repeticiones del uno y del otro. Me parece divertido. Parece un poco como, no sé, la piel de algún animal del mar o algo, ¿no? Como todo así. Pero está como muy... Se ve muy como papel higiénico todavía. Quizás si lo podemos como hacemos un marco, hacemos como cortamos una forma negativa en esto y lo podemos... A ver, de alguna forma. Claro, este se podría usar cualquier hoja de cualquier color, pero no sé, me gusta el negro. A ver, probar. Claro, pero podremos juntar los tres, algo así, ¿no? Si las pegamos primero. Bueno, podría hacer un
pájaro quizás, ¿no? Un pájaro volando. Una cara. Siempre hay cosas aquí, hay algo también. ¿Qué es este ojo? Mira. Bueno. Estoy pensando que tengo aquí otra antigua de... Si encuentro los negros, entonces... Uy. De repente le veo más como un abrigo que un pájaro. Creo que puede ser más. Sí, yo lo dejo así, sin nada más. Está bien así de sencillo. Y así tiene un abrigo de papel higiénico. Ya que tenemos la plastilina de los tampones, vamos a hacer una de mis cosas favoritas que se llama Stratacut. Primero juntamos estos trozos de plastilina y amasamos un poco y luego lo cortamos en lonchas. Y ya veis qué bonito que sale. También tenemos esto que hicimos de doblar esto. Bueno, esto como siempre parece mariposas haciendo esta técnica, es bonito. Podrían ser mariposas hermosas, pero no sé, si le doy la vuelta a ver si... No sé, yo veo como una araña, la cabeza de una araña, pero a la vez como una abuela con el pelo azul, no sé muy bien. Pero esto podría ser como los ojos, ¿no? No sé, como las arañas que tienen como esta boca rara. Me gustan los colores, quizás hago algo con esto. Quizás voy a pegar esto primero. Pero sí, encontré aquí en el periódico unas caras que quizás podrían ser divertidas para poner, pero... Quiero hacer una cabeza para este tipo, pero creo que al final este señor no le pega mucho, ¿verdad? Creo que voy a pintar encima de su fotografía y estampar para ver qué tal queda. Esto me gusta mucho más cómo ha quedado. Pues hemos llegado al final de este taller y tenemos algunos resultados aquí en la mesa. Ya veis que con todo este material podría seguir haciendo muchísimos más. Espero que lo habéis pasado tan bien como yo y que tengáis ganas de seguir haciendo personajes. Y también espero que os haya gustado esta manera de trabajar. A veces está bien pintar sin planificar demasiado, porque creo que así pueden surgir cosas
inesperadas y quizás más originales. Y muchísimas gracias por haber compartido este rato conmigo. Adiós y hasta la próxima.